Pásenle por favor el link a su compañera. El flujo sanguíneo prácticamente se va a definir por varios factores. Uno de ellos es la presión sanguínea, otro es la resistencia vascular, otro el retorno venoso y la velocidad de flujo. Si ustedes llegan a comprender esto, ya los temas que vienen adelante solamente es volver a recordar porque todo se conjuga, todo se une en sí. Vamos a la siguiente imagen. Entonces, eh, síganme por favor, agarren una hoja en blanco, empiecen a escribir, porque tampoco escribo tan rápido para que digan, no, doctor, usted escribe muy rápido, no los podemos alcanzar. Entonces, lo que les pido por favor es que agarren una hoja en blanco y hagan lo mismo que yo estoy haciendo y así ya se evitan ustedes de hacer un borrador y un limpio. Entonces, partamos a lo siguiente. Yo siempre debo recordar estos dos signos. El tema en relación a los gradientes o en relación a las concentraciones. Cuando yo tengo una mayor presión, un gradiente de mayor presión, obviamente voy a ir hacia un gradiente de menor presión. Siempre es contrario, ¿no? Opuesto en relación a los gradientes. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Sucede lo siguiente. Cuando ustedes van a ver el tema de la presión arterial, vean acá la imagen en relación a esto donde estoy colocando la flecha, la aurícula derecha. La aurícula derecha es la que se llena de líquido. Quiere decir que la aurícula derecha llega el famoso retorno venoso. Toda la sangre venosa del cuerpo llega a la aurícula derecha. Pero para que la aurícula derecha reciba, obviamente debe estar en menor presión. Y todo el sistema venoso desde la parte más periférica debe estar en mayor presión. Quiere decir que si yo dibujo un piecito acá, abajo del corazón, esta zona de los miembros tiene mayor presión. Y a nivel de la aurícula derecha hay menor presión. Y ahí se cumplen los gradientes. Toda la sangre va a ir de la zona más periférica en relación a la venosa hacia la aurícula derecha. Ahora, ¿qué es lo que debo saber también? Que nosotros tenemos en relación al volumen de sangre que entra y sale, o sea, es un gasto cardíaco, ¿no? Esta palabra que estoy escribiendo en la pantalla, gasto cardíaco, es igual a lo siguiente. Nosotros tenemos, vean acá, quiero que por favor presten atención a la imagen donde estoy colocando la flechita del ventrículo. Ustedes ven que donde está la flechita, está viendo un periodo de contracción. Cuando se contraen los ventrículos, la sangre se elimina, ¿no? A través de esta arteria que se denomina arteria aorta. Y la primera fuerza de presión que sale de acá, estoy colocando una flechita en la imagen, va a chocar contra las paredes del callado de la aorta. No se olviden que esto de acá se llama callado de la aorta. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Les pregunto a ustedes, cuando se elimina la sangre, no se elimina, no, cuando se eyecta la sangre de este ventrículo izquierdo que ven en pantalla, donde estoy colocando el puntito, ¿sobra o no sobra sangre? Quiero que me confirmen. En el chat, por favor. Cuando ustedes vean la imagen, no sé si logran ver la imagen donde está el puntito rojo, cuando se eyecta sangre del ventrículo izquierdo, ¿sobra o no sobra volumen de sangre en la zona del ventrículo izquierdo? A ver, vamos a ver qué dicen. Sí, 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 ya. Ahora, ese porcentaje que está sobrando, nosotros no vamos a hacer en este momento porcentuales de cuánto sobra, volumen, todo eso. Pero lo que quiero que entiendan, y eso es importante, es lo siguiente, que en relación al gasto cardíaco, ustedes deben saber que es la cantidad del volumen sistólico. O sea, no toda esta sangre que está en el ventrículo, como ven ustedes en pantalla, se elimina. Solamente se elimina alrededor de 70 ml, que ese sería el volumen sistólico. BS, que estoy escribiendo acá, significa volumen sistólico. Y eso va a ir en relación a multiplicarse por la cantidad
de los latidos que yo pueda tener en un minuto. Y comúnmente ustedes saben que hay parámetros normales, ¿no? De 60-80, 70-80. Se utiliza como parámetro, en este caso, alrededor de 75. LPM significa latidos por minuto, por si acaso. Ahora, si yo multiplico estos dos, me va a salir alrededor de 5250 ml por minuto. ¿Qué quiere decir? Que ese es mi gasto cardíaco. Lo que quiero que comprendan acá es lo siguiente. La cantidad de volumen de volumen de sangre que voy a gastar del corazón hacia afuera es alrededor de 5250 ml en relación a los parámetros más o menos normales. Esto va a variar si yo reduzco mi frecuencia cardíaca, si reduzco mi volumen sistólico, y esto es por múltiples factores. Ahora, ¿qué es lo que debo saber? Los términos, ya saben, sístole y diástole. Entonces, cuando ustedes escuchen la palabra sístole y cuando escuchen diástole, un ratito voy a borrar acá. Voy a ponerle primero diástole para que ustedes vayan comprendiendo. Ustedes se acuerdan que han visto un montón de veces que a sus abuelos o que cualquier persona que dicen, mídenle la presión arterial porque está su presión alta, presión baja. Eso es lo que vamos a aprender hoy día de por qué sucede eso. ¿Ya? Entonces, en la diástole, acuérdense que es como ustedes estuvieran diciendo, relajación. Y en la sístole es como ustedes estuvieran diciendo eyección. Y la eyección es igual también a la contracción. ¿Ya? En este caso, vamos a ver qué es característica la contracción ventricular. En el momento de la diástole, si ustedes más no recuerdan, habíamos visto que teníamos 4 válvulas, cuyas válvulas eran las válvulas tricuspidia, mitral, las pulmonares y la aórtica. Entonces, vamos a ver que en la diástole se abren y se cierran válvulas. Estamos hablando aquí de válvulas. Ahora, imaginen, vean aquí en la imagen el puntero rojo que les estoy colocando enseguida. Por ejemplo, cuando se llena, en este momento se llenó, pero cuando se está llenando, a la vez se está vaciando. La aurícula derecha se llena y se abre esta válvula tricuspidia y se abre esta válvula, la mitral. Las aurículas se relajan, quiere decir que van a recibir la sangre, ya si estamos hablando de la derecha, del retorno venoso, y si estamos hablando de la izquierda, de la circulación pulmonar. Y van a pasar a sus respectivos ventrículos, pero para que suceda eso en el momento de la diástole, se abren las válvulas tricuspidia y se abre la válvula mitral. Pero por lo contrario, vean, se abre y están cerradas estas de acá, donde está el puntito rojo, la válvula semilunar de la arteria pulmonar y la válvula semilunar de la arteria aórtica. De tal forma que, eso es lo que quiero que comprendan, ¿se abren qué válvulas? Tricuspidia y la mitral. Y se cierran la aórtica y la pulmonar. Y en el caso de la sístole ocurre lo contrario. Yo no les voy a escribir acá, ustedes ya dense cuenta. Vamos a poner, se abren y se cierran. Entonces se dice lo contrario. ¿Cuáles se van a abrir? Las que estaban cerradas, la aórtica y la pulmonar. ¿Cuáles se van a cerrar? La tricuspidia y la mitral. ¿Por qué sucede esto? Porque cuando se cierra esta de acá, que estoy colocando en pantalla con azul, se evita, síganme aquí, en la vean la imagen en la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. Acá, donde estoy colocando la flechita en blanco, evita el reflujo
que vuelva hacia atrás la sangre. Porque si la sangre vuelve hacia atrás, ocurre lo primero que nos hemos aprendido ahorita, que los gradientes de presión se modifican de lo que estaba ahí de la aurícula derecha en cero, su presión estaba baja, va a empezar a aumentar el gradiente de presión. Entonces, al aumentar el gradiente de presión que ustedes están viendo acá, y al igualarse o superar al de los miembros, no va a haber retorno venoso. O sea, hay retorno venoso, poco retorno venoso, no como estábamos en lo normal, las venas van a empezar a luchar contra la presión, llega poca sangre, entonces disminuye el retorno venoso. Cuidado que me digan que no hay porque disminuye, ¿ya? Al disminuir el retorno venoso, también va a disminuir la sístole, quiere decir que la sangre que estaba saliendo en sístole, en la contracción ventricular, disminuye. Al disminuir esto, obviamente disminuye este volumen sistólico de 70 que teníamos, va a disminuir a menos. Y los latidos por minuto van a empezar a aumentar y después van a empezar a disminuir. En pocas palabras, estas modificaciones que estamos viendo me van a producir estos dos estados, un estado de hipertensión y un estado de hipotensión. Dentro de los valores o parámetros normales, nosotros tenemos que la diástole es en relación a 80 y la sístole es en relación a 20. Sus medidas son 120 sobre 80, que sería dentro de los parámetros normales. Lo que exceda por encima de eso ya empieza a entrar en un estado anormal. 120 la sistólica y 80 la diastólica, milímetros de mercurio. Esa es la cantidad de medida, ¿no? Si yo hablo de una hipertensión, me estoy hablando más o menos por encima de 120, 80, y un estado grave de hipertensión por encima de 140, 90, ¿ya? Ahora, hipotensión, lo contrario. ¿Qué es lo que quiero que entiendan? En una hipertensión, ¿qué es lo que está sucediendo en la balanza? Ese glóbulo, ese corazón, ¿qué está pasando? Está aumentado de peso, quiere decir que hay mucho volumen en este caso. ¿Cómo cuando tengo mucho volumen? Cuando tengo retención de líquido, cuando tengo un aumento de mi volumen sanguíneo. Por lo contrario, el otro estado de hipotensión quiere decir que aquí se disminuyó el volumen y de tal forma, al disminuir el volumen, obviamente se va a disminuir el gasto cardíaco. No es necesario que ustedes aprendan estos parámetros, ¿no? A lo mucho que les pueden preguntar es 120, 80 dentro de los parámetros normales, pero lo que quiero que comprendan es en una hipertensión es por un aumento de volumen y en una hipotensión es disminución de volumen. Por eso es que si ustedes tienen una persona hipotensa, ¿qué es lo que le van a dar? Líquidos. Si tienen una persona hipertensa, ¿qué es lo que le quitan? No le quitan, ¿no? Sino que le disminuyen los líquidos. Porque ese es el problema. Y el gasto cardíaco es eso, el volumen por latidos por minuto. La sístole y la diástole lo que están haciendo es jugar con los volúmenes, ¿no? ¿Se comprendió esa primera parte? ¿Tienen alguna duda? ¿Me confirman, por favor, por el chat? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Mi presión arterial va a depender del volumen, del gasto cardíaco y de lo que ahorita vamos a ver de la resistencia vascular. Entonces hemos visto dos cosas. Si van a la diapositiva anterior, estamos viendo gasto cardíaco, que es esta zona de acá, todo lo que es gasto cardíaco. Estamos viendo la volemia y termina la presión arterial. Dijimos que tenemos en relación a la presión la sistólica y la diastólica. Dice, ¿por qué dice la presión sanguínea más alta? Quiere decir que cuando ustedes, por ejemplo, se colocan el tensiómetro para medirse la presión, ustedes se acuerdan de que, o alguna vez han intentado escuchar, o van a escuchar, el primer sonido que se escucha después de desinflar el tensiómetro, porque el tensiómetro se infla, y esa presión que está ejerciendo sobre los brazos me está tapando, ¿no? Me está la presión cerrando el flujo de sangre. Cuando empiezo a desinflar, el primer sonido, dice, ¿no? La presión sanguínea más alta, el primer sonido fuerte que escucho durante la sístole, ese es el valor, 120, por ejemplo.
Y el último que escucho, el más bajo, por eso mencioné acá, esa es la diástole, 80, dentro de los parámetros normales. Ahora, aquí dice la presión arterial media, es la presión sanguínea promedio de las arterias. ¿Qué quiere decir? Vamos a ir a la tercera imagen. Voy a revisar primero el chat. Por eso, los latidos por minuto, que son la frecuencia, eso incide y el volumen incide. ¿Se entendió, no? Ya, vamos a ver lo que ustedes mencionan. Exactamente, Darwin, ¿no? Entonces, en relación, si bajó la presión, el volumen, ¿no? Está disminuido. Entonces, lo que yo tengo que hacer es aumentar volumen. ¿Cómo aumento? Dando líquidos, ¿no? Por eso es que ustedes van a ver que a las personas que tienen pérdida de sangre por hemorragia, ahí se les baja la presión, que les dan líquido, ¿ya? Vamos a lo siguiente, ya vimos volemia, vimos gasto cardíaco y ahora vamos a ver la resistencia. Ustedes van a entender que si tienen ustedes aquí una arteria, esta arteria tiene un flujo de sangre. Este flujo de sangre prácticamente ya dijimos que en la zona de la luz, esta es la luz, la zona media, están los glóbulos rojos, los elementos corpusculares. Y el flujo de la sangre plasma, o sea, la parte de la plasma va a estar en relación o va a friccionar a lo que es el endotelio de acá, que son células planas. Ahora, ¿qué es lo que sucede? ¿Se acuerdan ustedes que hayamos hablado en algún momento de que el cambio de flujo de la sangre, el cambio de lo que es la cantidad de glóbulos rojos que tengas, me modifica en sí a la sangre, me puede hacer más viscosa, más espesa? Si yo vuelvo a dibujar la arteria, estoy tratando de decir de que yo tengo una persona aquí adentro, o sea, estoy dibujando estas, interpreten de esta forma. La sangre y las paredes de las arterias van a estar en relación a una resistencia vascular. ¿Qué quiere decir? El aumento de presión va a ser resistida por estas que son la zona de las paredes del endostelio. Por eso dice resistencia vascular. Al aumento de presión, obviamente voy a tener un aumento de resistencia vascular. Y ese aumento de presión y ese aumento de resistencia vascular puede en relación al flujo de la sangre. Si el flujo de la sangre se coloca más viscoso, y viscoso quiere decir, si yo tengo una arteria acá, esta arteria tenía esta cantidad de glóbulos rojos recorriendo la luz, pero aumenta la cantidad de glóbulos rojos, ¿qué significa ese aumento de cantidad de glóbulos rojos? ¿Qué nombre recibía? ¿Se acuerdan ustedes? ¿Me pueden confirmar, por favor, en el chat si se acuerdan qué concepto recibe el aumento de glóbulos rojos? Y entró en un examen, creo. No, policitemia, exactamente, ¿no? ¿Es otro nombre aparte de policitemia? ¿Cuál sería? En el, en el chat, por favor, me confirman. ¿Otro nombre aparte de policitemia? ¿Cuál sería? ¿El aumento del glóbulo rojo? Bueno, sí, no, no. Poliglobulia, ¿ya? Entonces, cuando yo aumento la cantidad de glóbulos rojos, estoy diciendo que hay mayor poli. Esa poli puede ser policitemia, citemia en relación a células en sangre, un aumento de las células en sangre, o poliglobulia. ¿Por qué les exijo esto? Dentro de una pregunta y les puedo repetir esta pregunta. La cantidad de aumento de glóbulos rojos en sangre es denominada anemia, decía en una respuesta. Poliglobulia, decía. Y otros nombres más decía. Entonces, no se olviden, si yo aumento, entonces estos elementos corpusculares que estaban en la luz que vemos nosotros,
no solamente están en la luz, ya se relacionan, como estamos viendo, con las paredes de la arteria. Y quiere decir que me está aumentando mi resistencia vascular. La resistencia vascular se puede aumentar por eso, por la viscosidad que le doy a lo que es las arterias, o a la luz de las arterias. ¿Ya? ¿Se entendió? Ahora, otro factor sería, eso es en relación a lo viscoso, el otro factor sería de que aumente mi flujo, la velocidad de mi flujo sanguíneo. Entonces, al aumentar mi flujo, mi velocidad, también aumento mi resistencia vascular. Y cuando aumento mi resistencia vascular, estoy aumentando mi PA, mi presión arterial. Ustedes tenían una palabra que significaba PAM, presión arterial media. ¿Qué quiere decir? En el cuerpo humano ya vimos que tenemos una presión sistólica y una presión diastólica, y la media entre ambos me define si yo tengo una buena irrigación hacia los tejidos o si no tengo buena irrigación hacia los tejidos. Lo ideal, arterial media, es lo ideal para irrigar los tejidos. Y lo ideal sería mayor a 60. Y ustedes dirán, doctor, ¿y cómo saca eso? ¿O por qué nos menciona presión arterial media? Voy a volver a la imagen anterior. En la imagen anterior dice presión sanguínea promedia, dice, ¿no? Acá, promedia de las arterias. Quiere decir es que la necesaria de las arterias para irrigar los tejidos. Si yo no tengo esa promedia presión, mis tejidos van a sufrir una disminución del riego sanguíneo, del flujo sanguíneo. ¿Ya? ¿Y a qué se debe eso? Voy a hacerles aquí una fórmula. Esto es igual a lo siguiente. La presión que nosotros tenemos en relación a la sistólica y diastólica, vamos a hacer así. La presión sistólica, miércoles, me rayaron la pantalla. La presión sistólica en relación a la presión diastólica. Esto dividido entre 3, y esto se va obviamente a sumar más la presión diastólica. Ya aparece esto de acá, ¿qué parece? Matemática, ¿no? Variante. Ahora, ¿qué es lo que sucede? ¿Cuánta es mi presión sistólica? 120, menos mi presión diastólica, 80. Estamos hablando en relación a una presión normal, no de una persona normal. Dividido entre 3, ¿cuánto sería? Entonces, 120 menos 80 es igual a 40. Dividido entre 3. Y la presión diastólica en relación a 80. Sale alrededor de ¿cuánto aquí más o menos? 13. ¿Cuánto sale 40 dividido entre 3? ¿Me confirman, por favor? Voy a revisar yo en la calculadora. Soy malo con matemáticas. 13.3. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Mi resultado acá me sale 13.3 más los 80. Quiere decir que mi presión arterial media es 93.3. ¿Está por encima de 60? Sí. ¿Qué quiere decir? Que tengo una buena presión arterial media. ¿Qué sucedería por lo contrario? Por ejemplo, si tengo una presión de 80-50. Esta es mi sistólica y esta es mi diastólica. Entonces, 80 es la sistólica, menos 50 la diastólica, dividido entre 3, más mi diastólica, que sería 50. Ahora, 80 menos 50, 30, dividido entre 3, 10, más 50, mi presión arterial media, 60. Está por debajo de lo normal. ¿Qué quiere decir? Que una persona que tenga su presión de esta forma no está irrigando bien sus tejidos. Y esa es la característica de presión arterial media. Y si no irriga bien sus tejidos, quiere decir que la sangre me llevaba oxígeno, no está oxigenando. El oxígeno me servía para generar energía, para la respiración celular, no está produciendo energía. Ahora entienden
el por qué cuando hay una persona que está en un trauma, en un shock, pierde mucha sangre, dicen hay que mantener una buena presión, porque si la persona baja de esa presión que vemos en pantalla, quiere decir que también menos de 60 su presión arterial media, no está llegando buen oxígeno al cerebro y la persona se desmaya, empieza a tener una hipoxia. Hipoxia quiere decir hipo en relación a disminución de oxígeno a nivel celular. Entonces disminuyen todos los tejidos y el cerebro obviamente es un tejido nervioso. Los riñones son un tejido. Entonces, eso me define mucho lo que es una presión arterial media. Ahora, ¿es peligroso tener hipotensión? Obviamente. ¿Para quién sería más peligroso? Para los riñones, para el cerebro, para todos los órganos, pues sí, ¿no? Pero más importante para los riñones y el cerebro. Esa persona, por eso dice, está con hipotensión. ¿Por qué? Se desmayó, se está desmayando, siempre para durmiendo, ¿no? Entonces es porque no tiene mucha glucosa, mucho oxígeno en relación a su flujo sanguíneo. ¿Listo? Hay una pregunta. Dime, Carlos. Espera un ratito, creo que no te... Carlos, te escucho. Buen día, doctor. En este caso, una persona que tiene hipotensión, por ejemplo, mi madre tiene hipotensión, sufre hipotensión siempre. Uno de los síntomas es que no siente sabor a la comida, o sea, le falta sodio, le falta sal. Exactamente, porque es lo contrario de lo anterior, ¿no? Entonces, vamos a llegar a la última parte que se llama la parte de regulación hormonal. Entonces, aquellas personas, por ejemplo, que tienen, tu pregunta es muy buena, porque cuando lleguemos a la parte final, aquellas personas que tengan un aumento de unas hormonas antidiuréticas, Claro, aldosterona, todas esas cosas, modifica la presión. Y el sodio me arrastra agua. Y si yo consumo mucho sodio, hipertenso, por eso que ellos le eliminan prácticamente el consumo de sodio claro. excesivo. Entonces le dicen, no consuma sodio. Y por lo contrario, a la persona que tiene hipotensión le dice, consuma agua, consuma algunas cosas con sodio, digamos, con un poquito de sal para que arrastre agua, para que tenga esa sensación de sed. Pero con el pasar del tiempo, la persona con hipotensión, su cuerpo modifica esa cantidad en relación a las hormonas que te menciono, y es esa sensación de no tener ese gusto, de no sentir esa atracción, ¿no? por la sal o no arrastrar sodio con agua, y por eso es que aún empeora más la parte de hipotensión, ¿no? Claro, o sea, Eso y si sale, tomase no bastante sale agua y todo lo no mete bueno, sodio, ¿qué todo le lo pasa? es, todo el exceso perjudica, ¿no? Entonces puedes crear edema, ¿no? Entonces, no, por eso es que necesitan un cardiólogo, porque el cardiólogo le dice cuánta cantidad debe tomar, y nutricionista, cuántos gramos de consumir. Ah, Entonces, ya. que puedes provocar un edema, ¿no? Entonces, la Perfecto. pregunta tuya está en relación al tema, sí, con la parte hormonal de la presión, que vamos a ver más adelante, que son los controladores de hormonas, ¿ya? El péptido natriurético, la aldosterona, la angiotensina y todas esas cositas que vamos a ver. Perfecto. Gracias, Sigamos. doctor. Enseguida quiero, ya, enseguida quiero concluir con esta parte. Me confirman en el chat si entendieron la parte de esto de presión sanguínea, la primera parte, porque esto solamente es el inicio, en relación a volumen, resistencia que estamos viendo ahorita, gasto cardíaco y presión arterial media. ¿Se comprendió? Más o menos eso. Lo de viscoso, Carla, vuelve a ver acá. Mira lo de viscoso. Eh, Vean en la pantalla en relación a la viscosidad. La viscosidad es como cuando ustedes se colocan maicena en un vaso de agua. Entonces, mientras más maicena colocan, esa agua se hace más espesa, ¿no ven? Lo mismo sucede acá. Lo normal es que ya tengan los glóbulos rojos por la luz. ¿Qué es la luz? El centro de la arteria, del diámetro de la arteria. Entonces, eso digo que el flujo de sangre corre y por la luz los elementos corpusculares y por la zona plasmática, por la zona de la más periférica. Cuando yo aumento mi cantidad de glóbulos rojos, ya no está yendo solamente por la luz. Vean acá, ya se relaciona con quién, con las paredes de la arteria. Mi volumen plasmático va disminuyendo y aumenta mi cantidad de glóbulos rojos, y eso se llama poli de aumento, sitemia de células. Poli
aumento, globulia de globos, cualquiera de los dos términos sirve. Al aumentar mis glóbulos rojos, mi sangre se vuelve más espesa, más viscosa. Y al aumentar la viscosidad, como ustedes ven en la imagen, quiere decir que está aumentando la resistencia vascular. Mi arteria no está acostumbrada a qué, a resistir tanta cantidad de glóbulos rojos y a resistir, en caso de que hubiera un aumento de flujo de sanguíneo y de velocidad, a resistir esa cantidad. Entonces, es por eso que la resistencia aumenta, empiezan a empujar las paredes, por eso les dibujé este hombrecito acá dentro de la arteria. Es como que la resistencia aumenta, empieza a apretar hacia, pero dentro de la luz yo tengo volumen, tengo velocidad, y eso empieza a jugar en contra de las paredes. Y todo eso me aumenta la presión arterial. En relación a la otra pregunta que me hacía su compañero, el concepto en relación a lo que me decía, ¿dónde está el otro? Un ratito, espera. A las ecuaciones y la presión arterial media. Eso solamente quiero que entiendan que es la presión promedio. El concepto está en el mapa, les he mostrado. La presión arterial media, la presión promedio de las arterias. ¿Cuál es la presión promedio de las arterias que debemos tener? Mayor a 60 milímetros de mercurio. Quiere decir que con esta cantidad, eso es lo único que deben saber, irrigo, es ideal para irrigar mis tejidos. Y cuando digo tejidos, digo a todo el cuerpo, ¿no? Porque tenemos tejidos musculosos, conjuntivo, conectivo, adiposo, todo eso. Y les puse estas ecuaciones solamente como ejemplo, no es necesario que aprendan eso, solamente les di a entender de que realizando una ecuación con una presión normal, tengo por ejemplo 93.3 milímetros de mercurio. ¿Qué quiere decir? Está por encima de los 60 milímetros de mercurio, quiere decir que esa presión está ok, está buena para que irrigue todos mis tejidos. Por lo contrario, si tengo una presión de 80-50, supongamos que una persona perdió volumen de sangre, no sé, tuvo un accidente y perdió harta sangre, o es una persona que siempre mantiene hipotensión y es una mujer con hipotensión y aparte de tener hipotensión, su menstruación se prolongó por 7 días, 10 días y el volumen de sangre es mucho más amplio. Entonces su presión baja tanto de que llega a ese nivel y su presión arterial media, según la ecuación, como ustedes mencionan, está en 60. Me voy al correcto. Está menor o igual a 60. Entonces, ¿qué me dice el concepto? Tiene que estar mayor a 60. Entonces, esa presión me va a afectar a la irrigación de los tejidos. Por eso esa persona va a tener hipoperfusión, disminución, perfusión de la sangre, flujo de sangre que está llegando al cerebro, al hígado, al riñón. Y esas personas pueden tener problemas de acuerdo a cada órgano, ¿no? Les daba como ejemplo a nivel renal, insuficiencia, a nivel del corazón, puede tener la persona de la zona del cerebro, desmayarse, puede tener algunos problemas de hipoxia. Hipoxia es disminución de oxígeno a nivel celular. Como disminuyo mi irrigación me llevaba glucosa, oxígeno, elementos corticulares, todo lo que ustedes quieran. Y eso se disminuye también. ¿Listo? ¿Se entendió ahora sí? Claro. Deimar, en relación a la viscosidad, estamos dando como un ejemplo la poliglobulia. ¿Ya? Entonces, podemos ver nosotros que la viscosidad puede aumentar por un exceso de producción de cualquier elemento corpuscular. Y tenemos como elementos corpusculares glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, proteínas grandes como el fibrinógeno. Entonces, eso también nos puede producir el aumento de viscosidad. ¿Listo? Dimos como ejemplo lo más característico. Es como cuando ustedes dicen acá, ¿cuál es la enfermedad más común en nuestro medio? Hipertensión, diabetes. Ahora, si yo les hablo de una enfermedad rara, de un síndrome de Carter-Henner, síndrome rarísimo, pero se produce por la misma característica de otras enfermedades, son en menor porcentaje. Entonces, por esa razón es que yo, lo que dice su compañero en el chat, les estoy dando el ejemplo más común. La viscosidad puede aumentar por cualquier aumento corpuscular de los elementos formes que tenemos dentro de la sangre. Si yo tengo un aumento también tengo por ejemplo, un aumento de plaquetas, una trombocitosis, voy a tener aumento de la viscosidad. Si tengo circulando
aumento de los glóbulos blancos también. Entonces, todas esas cosas inmaduras también aumentan la viscosidad. Entonces, por eso es que hay enfermedades que van a estar acompañadas de hipertensión. ¿Listo? No se confunda. La sal es sodio, el sodio arrastra agua y el agua es volumen y el volumen aumenta presión. Eso sería Jennifer. ¿Por qué la sal ayuda a aumentar la presión? Sal, sodio. Por eso es que ustedes cuando van a los boliches son vivísimos, ¿no? Van a los boliches y les dan maní, les dan papas fritas o cosas saladas. ¿Para qué? Para que ustedes tengan sed. Ahí no venden agua, venden solamente bebidas alcohólicas. Entonces, ¿qué van a tomar? Volumen. ¿Y dónde está el volumen? En los líquidos alcohólicos que le van a vender el boliche. Pues clave. ¿Listo? ¿Se entendió? Vamos a la siguiente. La procediendo como maní. Vamos a la parte de resistencia vascular. Y esto es lo que les estaba explicando, solamente que, les digo, uno con otro se relaciona. La presión sanguínea se relaciona con la resistencia vascular. Hemos ido explicando poco, ahora vamos a explicar un poquito más a profundo resistencia vascular. Y esto hemos visto la anterior semana también. Todo se mezcla, pues, ¿no? Vamos acá. Lo que les dije hace rato. Aquí adentro son dos arterias, ya dijimos. Estas arterias sí tienen glóbulos rojos en la luz. Y aquí, si van los glóbulos rojos, la cantidad me quiere decir que aumenta la viscosidad. ¿Listo? Eso es lo que hablábamos hace rato, ¿no? Ahora, vamos a lo otro. En relación a esto, ¿qué es lo que ven en pantalla ustedes acá? Les estoy mostrando con el punto, estas células que tienen sus núcleos periféricos se denominan tejido adiposo y estas células son los adipocitos. ¿Qué quiere decir? Cuando ustedes están engordando, se genera esta gran cantidad de adipocitos que tienen debajo de la piel, de su tejido celular, debajo de la parte subcutánea, a nivel del tejido celular, tejido adiposo. Toda esa grasa que ustedes tienen acumulada, y digo que todos tienen acumulado porque todos tenemos un acúmulo de reserva, ¿no? Ahora, cuando comemos más carbohidratos, cuando ustedes en la mañana le tiran 5 panes con mantequilla, le tiran con mermelada, con lo que ustedes quieran, y solamente con una pequeña taza de café, ¿qué es lo que sucede? Van a aumentar su cantidad de reserva de tejido adiposo. Cuando engordamos, aumentamos todas estas células, y a estas células deben acompañar estas arterias que vemos en pantalla. Lo mismo sucede aquí, esta otra imagen que es de la piel. A nivel de la hipodermis, a nivel subcutáneo, tengo mi tejido adiposo. ¿Y qué hay ahí entre medio del tejido adiposo? Irrigación. Que quiero que entiendan que va a producirse un proceso que habíamos dicho nosotros antes, que se denomina angiogénesis. ¿Qué era la angiogénesis? La palabra angio, a nivel vascular de vasos, y génesis de inicio. Entonces, por el aumento de tejido adiposo se produce una angiogénesis, un aumento de vasos, y eso quiere decir que se aumenta la longitud. Y al aumentar la longitud, voy a modificar la resistencia vascular. Aumento la resistencia vascular y esto me lleva a un aumento de la presión arterial. ¿Ya? Les estoy explicando a la resistencia vascular, lo que está aquí al ladito. Vean en la pantalla esto de acá, en relación al glóbulo rojo y líquido plasmante, la distancia. A mayor longitud, mayor resistencia. Eso se debe, aquí ponen como ejemplo los diabetes, pueden ser los obesos. También les dije en relación a los tumores, las personas que tienen masa extraña nueva, una tumoración, necesitan nueva irrigación. ¿Ya? Entonces aumenta el tejido adiposo, se aumenta la vascularización, se aumenta la longitud y se aumenta la resistencia vascular. Y ya dijimos, la resistencia vascular me produce un aumento de su presión arterial. No quiero que confundan acá en la parte de los diámetros, del tamaño de la luz que dice. Dice constricción, se estrecha la luz. Yo tengo una arteria de esta forma, normal. ¿Listo? Ahora, si yo estrecho, quiere decir que estoy haciendo una vasoconstricción. Disminuyo la luz, aumento la luz, una vasodilatación. Cuando estoy disminuyendo la luz, estoy aumentando la presión.
Si ustedes les preguntan, o ya les han preguntado, creo, en uno de los exámenes me dijeron sus compañeros, cuando una persona tiene un aumento de vasoconstricción, ¿cuál sería, en este caso, su método para volver a una presión normal? Entonces sería una vasodilatación, porque la vasodilatación me disminuye la presión. Obviamente lo contrario, acuérdense que estamos ante un feedback o una retroalimentación. El estrechar la luz, disminuir, me va a generar lo que es un aumento de presión. ¿Listo? Y por lo contrario, el otro, la vasodilatación, me disminuye. Aquí van a intervenir los procesos simpáticos, parasimpáticos que ustedes conocen. Entonces, en el estrechar la luz, proceso simpático. No se olviden que el simpático me estimula. Y por en cambio, en relación a la vasodilatación, voy a tener un proceso parasimpático. Y el parasimpático me inhibe. ¿Qué quiere decir? Me va a inhibir al simpático, pues obviamente, ¿no? En el parasimpático nosotros, dependiendo a nivel de los vasos, eh, tenemos lo que son el sistema, ¿no? De inhibición simpática. A nivel del corazón es específicamente el parasimpático. Para no confundirlos acá, les voy a colocar corazón, tengo el par craneal número 10, que lleva el nombre de ustedes, el nervio vago. El nervio vago, que es el par craneal 10, para que no se olviden, ¿no? No que sean ustedes el nervio 10. El par craneal número 10, llamado nervio vago, va a estar en relación al corazón. ¿Qué quiere decir? Me va a ayudar en inhibir el estímulo simpático. Ahora, a nivel de las arterias, ¿cómo se inhibe el sistema simpático? Entonces, es muy diferente. Ahí yo tengo hormonas que me inhiben al sistema simpático. Una de ellas que me inhibe al sistema simpático es la acetilcolina, que son neurotransmisores, ¿ya? En este caso, un neurotransmisor que inhibe el sistema simpático es la acetilcolina. Y quien estimula el sistema simpático, o el sistema simpático estimula la generación de neurotransmisores, como ya conocen la adrenalina y la noradrenalina. Esto se va a producir a nivel suprarrenal. ¿Listo? Eso es lo que quería que comprendan en esta parte. En resumen, más resumen de los resúmenes, sería eso, ¿no? De que ustedes no confundan estos términos, ¿no? Aumenta la presión, pero reduce la luz. Aumenta la luz y reduce la presión. Sistemas neurotransmisores que ayudan, adrenalina y noradrenalina, en la vasoconstricción, acetilcolina en relación a la vasodilatación. ¿Listo? ¿Se comprendió? Sí, yo tengo mi maestría en medicina forense e investigación, tengo mi maestría en diplomado de educación superior y tengo un diplomado en emergencias, Steven. Listo. Y tengo muchas cosas. Vamos a la siguiente imagen. Un ratito, ahorita, Carlos, ahorita te doy la palabra. Espérame un ratito en línea. ¿Se comprendió? ¿Me confirman si tienen alguna duda mientras les doy a Carlos la palabra? Listo. Carlos, tienes la palabra. Si el sistema nervioso simpático, bueno, prácticamente la adrenalina y la noradrenalina estimulan la presión, o sea, aumenta la presión. Una persona que tiene baja tensión, es recomendable mandarle, o sea, decirle que haga ejercicio físico que aumente la presión, o sea, la adrenalina. Ah, buenísimo. Lo que tú me dices es un proceso de terapia, ¿no? Entonces, nosotros tenemos, cuando despertamos, es lo interesante, despertar y dicen las recomendaciones, debes sentarte en la cama por lo menos de 10 a 30 segundos para que tu cuerpo en reposo está en un estado basal, en un estado de reposo, ¿no? Para que tu cuerpo se vuelva a un estado normal, o sea, para que las venas que están las venas que están en tus miembros inferiores, como estás sentado, estás haciendo presión, entonces empiecen a hacer un mayor retorno venoso y la presión va a empezar a aumentar. No va, porque hay algunos que se levantan de la cama, rápido se paran y ¡pum! Se caen porque tienen como se les nubla la vista, la mente, lo que ustedes quieran, y se desmayan a veces, ¿no?
porque inmediatamente se paró de un estado basal de reposo a un estado hiperactivo. Lo que tú me Ujú. preguntas va en relación a eso. El estado de ejercicio es lo que decíamos hace rato, me aumentan el retorno venoso y me estimulan. Pero ¿cuál es la diferencia? Lo que tú me dices. Eh, la diferencia es de que a veces, si tenemos una persona que detectó la presión arterial tarde o la presión baja tarde, si yo digo que tiene más de 40 años, sus arterias ya son más rígidas, entonces aumenta la Claro. resistencia vascular. Y esa persona, aunque cambie estilo de vida y todo eso, va a ser un poquito complicado mantener una buena presión por el tema de la edad. Por eso es que se dice de que a partir de los 30 años ya empiezan a hacerlas a degenerarse en mayor porcentaje y mayor rapidez a partir de los 40. Quiere decir que tú tienes un tiempo de adaptación entre 30 y 40 en tu cuerpo. Y todo lo que comamos, nosotros somos, hay una palabra, una frase que dice, nosotros somos producto de todo lo que comemos hasta los 25 años. Si nosotros, Ya. por ejemplo, hasta los 25 años nos enganchamos, más adelante ya tenemos nosotros una memoria genética, una memoria de que ya tenemos, vamos a tener hipertensión, diabetes o cualquier enfermedad, aunque de los 25 a los 30 yo empiece a hacer ejercicio y enflaquecer, ya creé algunas placas de trombo, ya creé algunas placas de grasita en las arterias, que si yo no modifico mi estilo de vida, ya me empieza a generar las enfermedades a partir de 30, 40 años. Pero lo que yo como hasta los 25 me da las enfermedades a posterior. ¿Listo? Hay una pregunta arriba de su compañero. Gracias. Génesis es de nada. En angiogénesis Darwin era el proceso de nuevas arterias. Al generarse nuevas arterias, obviamente aumento la longitud de la estructura, como tú dices. Y entonces, al aumentar la estructura, aumento lo que es la resistencia vascular, ¿no? Angio vascular, génesis, inicio. Es la nueva generación de arterias. ¿Listo? Ya esa nueva generación me aumenta la longitud. Daniela, sí sucede eso, por eso lo que tú me dices es el pan de cada día. Las personas mayores de 50 años a veces se levantan asustadas, 60 años, y se paran, se desequilibran porque no tienen un buen retorno venoso y dan un estado basal o de reposo y se caen. Y las fracturas más comunes son de cadera. Pucha, qué raro. Ya, vamos. Se entendió esa parte, vamos a esta que usted me estaba preguntando su compañero Castro en relación a lo que me decía de actividades que pueden mejorar en un caso de hipotensión, ¿no? Porque eso me ayuda. Aquí donde dice válvula distal en contracción no es abierta, por si acaso, aquí es cerrada. ¿Listo? Hay un error de typeo. Aquí donde dice ventrículo derecho, no es ventrículo derecho, es aurícula, no sé qué estaba pensando. Y aquí es AD, aurícula derecha. Estoy modificando la diapositiva para que modifiquen ustedes. ¿Listo? ¿Qué es lo que sucede en relación al retorno venoso? No vamos a ir a una imagen aquí adelante. Es lo que le decía a ustedes ahorita. Cuando estamos echados en reposo, todos estamos así, de esta forma, ¿no? Entonces, mis válvulas, ya dijimos que el endotelio de las venas me forma válvulas. Dijimos que las venas no tienen buena membrana elástica, no tienen muchas fibras de colágeno. Mencionamos las diferencias entre arterias y venas y dijimos que la distensibilidad y la resistencia de las venas son menores a la de las arterias. ¿Listo? En un estado de reposo, mis válvulas están abiertas tanto de proximal como de distal, como en pantalla, están abiertas. Pero por en cambio, lo que le decía, cuando yo empiezo a hacer ejercicio, me paro, yo hago este movimiento y este movimiento me lleva a una contracción muscular, cuya contracción muscular me lleva a presionar a las venas. Acuérdense que las venas y las arterias se encuentran entre los músculos, pero la característica de las venas es que están siempre entre dos o más músculos donde los van a apretar. Es por decir el metiche de los músculos, ¿no? Y al hacer contracción, o sea, al pararse, hacer ejercicio para aumentar el retorno venoso, sucede que presionas la zona de la vena, abrís la válvula proximal, entonces esta válvula proximal se abre, pero se cierra la otra válvula, que sería la válvula distal. ¿Listo? De tal forma que al cerrarse, ¿por qué se cierra?
Porque dice presión, la sangre va hacia arriba y hacia abajo. Y yo debo evitar que la sangre refluya para atrás, porque ya tengo aquí ya un reservorio. Si hay un reflujo hacia atrás, esa zona se va a acumular más y más y más y más, y prácticamente de ahí nacen posteriormente lo que son las venas. La insuficiencia valvular, que quiere decir que si no funciona bien esa válvula, se acumula más cantidad en una zona determinada y se produce esas venas grandotas que ustedes ven en la parte de atrás, que son esas varices grandotas que ven, ¿no? ¿Por qué se abre esta válvula proximal? Porque yo estoy necesitando que toda esta sangre con mi contracción se vaya a la aurícula derecha. Este gráfico explica eso, este gráfico de acá. Nosotros estamos en una presión arterial sistólica, dicen, no, aquí está suponiendo que está en un 105, 110. Y tenemos nuestra presión diastólica, que está suponiendo en relación a un 70 más o menos. Está tomando parámetros así dentro, bajo de en relación a lo normal. Cuando vamos por la arteria, salimos de la aorta, sale nuestra presión elevada y nuestra presión va descendiendo. Cuando llegamos a nivel de los capilares, nuestra presión ya es un poquito más baja. Cuando llegamos a nivel de las venas, seguimos manteniendo 10, 15 milímetros de mercurio. En relación a las venas, si se dan cuenta, se mantienen esta presión. Ahora, ¿cuánto es la presión en la aurícula derecha? 0. ¿Cuánto está a nivel de las venas? 10, 15, 17. Entonces, quiere decir que esta presión de acá le está ganando a la presión de la aurícula derecha. Es de mayor presión a menor presión, ¿no? Me refiero a la de acá. ¿Listo? De tal forma que ahí se cumple el retorno venoso. Si yo, por ejemplo, es por esa misma razón, si ustedes se dan cuenta de los viejitos, si los viejitos no pueden caminar mucho, entonces tienen menos retorno venoso, entonces van a tener presión alta. Por eso es como una terapia, decía su compañero, en relación al aumento de la presión, sirve caminar, digamos, ¿no? ¿Para qué? Para tener un buen retorno venoso y regular el corazón. Y lo mismo en el estado de hipotensión. El tercero ya es un estado de relajación, este que vemos acá, donde ya sufrió mi contracción y mis músculos se relajan, se separan, o sea, dejan de comprimir. Como dejaron de, para que no haya un reflujo de sangre, se cierra esa válvula proximal. Y digo válvula proximal porque está próxima a la línea media, próxima al centro del corazón, al centro del cuerpo. Y en cambio la válvula distal se abre, ¿ya? Porque ya la poca sangre que había ahí ya puede de acá pasar hacia arriba y se cumple el mismo ciclo vicioso que estamos viendo. ¿Qué es lo que me interesa que sepan en retorno venoso? En resumen, aurícula derecha, 0. Por el gráfico que les estoy mostrando están viendo que aquí está descendiendo la presión. Ya cuando llega a nivel de las venas cavas, estamos en 0, porque las cavas, ¿dónde están llegando? A la aurícula derecha. Las vénulas y las venas, ¿cómo están? De 10, 15, 16, quiere decir que es mayor a 0 y por eso la sangre puede ir hacia allá. ¿Quién ayuda a este retorno venoso que estamos viendo nosotros? Los músculos, por eso es que es una bomba muscular. Una contracción me ayuda muscular a un aumento de retorno venoso. En relación a la respiración, cuando yo inspiro y expiro, también aumento la presión. Ustedes inspiran profundamente, bajaron el diafragma. Bajan el diafragma, ¿qué es lo que hacen? Aumentan la presión abdominal. Si aumentan la presión abdominal, aumentan el retorno venoso de abdomen a corazón. ¿Me entienden, no? Y en la expiración, ¿qué hacen? Sus presiones normales. Eso es retorno venoso. Por eso es que menciona acá como datos importantes esto que es la bomba muscular. Y lo más importante es esta parte de acá, la contracción. Lo más importante es el retorno venoso, aurícula derecha, 0. Ya les he explicado con ejemplos. ¿Alguna pregunta en esa parte? Nos falta velocidad de flujo y otras cosas más. Pablo, buenísimo. Pablo dice el levantarse rápido y la deshidratación. Ustedes alguna vez, no sé si han leído igual su libro o alguna vez han visto en algún video o en noticias o en cualquier lugar, cuando nosotros en el día, nosotros tenemos un tamaño más elevado, en la noche reducimos nuestros tamaños. Quiero que comprendan eso. En el día
Cuando ustedes se levantan, vayan y mídanse. Miden 1 centímetro más, 2 centímetros más. En la noche miden 1 centímetro menos, 2 centímetros menos. ¿Pero por qué? Porque el cuerpo se va deshidratando y durante el reposo ese cuerpo mantiene la deshidratación y va regulando. Si yo me despierto antes, ese periodo de deshidratación está ahí, entonces también me colabora un proceso de voy a tener una lipotimia, ¿no? La deshidratación también me ayuda, o sea, me ayuda a que yo me pueda desmayar, ¿no? Pero de manera general el cuerpo también entra en un estado de deshidratación a veces, porque las articulaciones se deshidratan. Por eso no es bueno hacer ejercicio durante la noche en el gimnasio, porque tus articulaciones, tus zonas intervertebrales están, ¿qué se llaman? Están un poquito más, su tamaño intervertebral están disminuidos porque tus pulpas se deshidratan, tu espacio vertebral. Y si tú te pones a hacer pesa de noche en el gimnasio, he visto algunos gimnasios que atienden hasta las 12 de la noche, se están dañando la columna, ¿ya? Listo. Vamos a lo siguiente. Y el flujo de sanguíneo es lo que vimos hace rato, ¿no? Que dependiendo los latidos por minuto que tengamos, nosotros vamos a modificar el gasto cardíaco. ¿Se acuerdan ustedes que decíamos que el gasto cardíaco es igual al volumen sistólico que teníamos, que era 70 ml, en relación a lo que es los latidos por minuto que teníamos, en este caso de 75? Le estoy poniendo de manera general, ¿no? Ahora, el volumen de sangre fluye, dice, en determinado tiempo. ¿Cuánto es el tiempo? Aquí nosotros sacamos de que 5.250 ml en un minuto es lo que recorre el gasto cardíaco. Esa es la velocidad de flujo. Si esta velocidad aumenta o disminuye, se modifica la presión, ¿ya? Por eso dice, mayor lentitud en los capilares me va a modificar, porque acuérdense, yo tenía arteria, arteriolas, capilares, los postcapilares denominados como vénulas y venas. Cuando yo tengo disminución de la presión en los capilares, estoy disminuyendo mi flujo. Si disminuyo mi flujo, aumento mi presión, ¿ya? Porque disminuyendo mi flujo, en este caso de los capilares, estoy disminuyendo mi retorno venoso y es un círculo vicioso, ¿no? Pero lo que me interesa que sepan acá es que la velocidad de flujo se mide en minutos, como hemos visto nosotros, y va en relación al volumen total y a la que es la frecuencia que tenemos nosotros ahí, la frecuencia cardíaca, porque esto es una frecuencia cardíaca. ¿Listo? FC. ¿Se entendió? Vamos a avanzar a la siguiente imagen. Claro, Julio, todo lo que altera el corazón me altera la presión. Y no estoy grabando, me olvidé grabar. Vamos a lo que es la presión arterial en pocas palabras. En relación a la presión arterial, ¿se comprendió las anteriores imágenes? Primero me confirman, por favor. ¿Entendieron? Ya acabamos el primer tema, que era factores que influyen en el flujo sanguíneo. ¿Se comprendió? Nosotros vimos esta primera parte de acá. Todo lo que es este mapa que les he puesto en su hoja es lo que hemos visto. Los factores que influyen: presión sanguínea, resistencia vascular, retorno venoso y velocidad de flujo sanguíneo. ¿Ya? Entonces, eso es lo que quiero que ustedes me digan. Si entendieron, porque este es un tema y vamos a pasar a otro tema. Cierro. Mientras me escriben, voy modificando. Listo, voy a revisar el chat. Pensé que iba a encontrar 30 mensajes y apenas 3. Ya, entonces acabamos con la parte para que le saquen screen a cada imagen. Voy desde la primera. Esa es la primera, ¿no? Porque los mapas mentales lo tienen. Esa es la primera, para sus compañeras que me mencionan. Esa es la segunda. Ya ustedes, cuando entren en la facultad, utilizar eso de presión arterial media. Pero ya si saben ahorita, súper bien. Esa es la tercera. Hay muchas personas que hacen buenas preguntas, hay muchas personas que comprenden ahorita sin haber entrado a la universidad, ¿no? Puede ser por múltiples factores, ¿no? Uno de ellos que ya tengan conocimiento del tema, que estén entendiendo, que
ya hayan cursado en otra universidad, alguna carrera y estén intentando acá, que estén en otras carreras y estén intentando hacer traspaso o algo, o como les digo, personas que entienden a la primera, ¿no? En la enseñanza. Existen múltiples factores. Y la otra que tomen chiquichoca antes de pasar clase, ¿no? Eso ayuda. Y la última diapositiva es esa. Estoy pasando la diapositiva para que saquen captura y no me digan después, doctor, no saqué captura. Y esa es la última. Listo, si no hay preguntas, listo. Sí, Franco, leer, leer y leer, no hay más. Si ustedes no leen, no van a entender, ¿no? Cada uno entiende lo que lee, como dicen. Vamos a lo siguiente. Vamos a ir a la presión arterial. Nosotros vimos hace rato lo que era la parte morfológica, ¿no? Lo que era la parte de estructura en relación a los vasos, si los vasos se modifican, si los vasos aumentan su viscosidad, si los vasos esto, si los vasos lo otro. Ahora vamos a ir a la parte funcional. ¿Qué quiere decir? Nosotros tenemos, y esto quiero que comprendan muy bien, nosotros tenemos, como les había mencionado alguna vez, la masa cerebral. La masa cerebral es que tengo cerebelo, cerebro, y aquí por delante del cerebelo y por debajo del cerebro tengo lo que se llama tallo encefálico. ¿Listo? Cuyo tallo encefálico está compuesto por protuberancia, bulbo, protuberancia, bulbo y médula. ¿Ya? ¿Qué quiero que comprendan acá? De estos tres, que son componentes del tallo encefálico, el que nos interesa es este señor de acá que se llama bulbo raquídeo. Por eso es que dice acá, el bulbo raquídeo controla la frecuencia cardíaca y el volumen sistólico. ¿Y a qué les hace recuerdo esto? ¿En qué fórmula ustedes veían frecuencia cardíaca por volumen sistólico? Era en la fórmula de gasto cardíaco, ¿se acuerdan? Entonces, el bulbo raquídeo es quien me controla cuántos latidos por minuto, cuánto de eyección de sangre del corazón va a ir hacia afuera. 70 ml, menos, más. Cuánto es lo que necesita mi cuerpo, lo controla el bulbo raquídeo. Ojo, cuando llevamos respiratorio, no me acuerdo si les mencioné, no está dentro de su temario, ¿no? Pero el bulbo raquídeo es un centro vasomotor, es un centro de respiración, me ayuda también en los controles de vómito, ¿ya? Igual que el cerebelo igual me ayuda en los vómitos, me ayuda en lo que es la parte del equilibrio. Entonces, cada zona de la masa encefálica es un tema muy aparte, pero cada zona me ayuda en algo. En este caso, el bulbo raquídeo me ayuda al control vascular, ¿listo? Ahora, nosotros en el sistema cardiovascular tenemos lo que son esos receptores que menciona. Los propios receptores quiere decir son los mismos receptores del movimiento. Cuando yo realizo un movimiento de correr, o como les decía hace rato, pararme, inmediatamente se movilizan músculos, articulaciones y huesos. Obviamente, cuando digo articulaciones, intervienen huesos, porque articulaciones quiere decir más de dos huesos que están formando un movimiento. Estos mecanismos de movimientos me activan esos propios receptores individuales que tenemos en relación a los músculos y articulaciones, a empezar el cuerpo, en este caso, a producir o mayor frecuencia cardíaca o mayor volumen sistólico. Si yo me pongo a correr 1 kilómetro, y yo estoy acostumbrado solamente a correr 1 kilómetro, y de ahí me pongo a correr 2 kilómetros, esos mecanismos propios receptores se van a dar cuenta. Cuando esté en 1 kilómetro, yo voy a estar cansado. Inmediatamente van a decirle al bulbo, bueno, llegamos a nuestro límite y aquí nosotros ya no conocemos más el recorrido. Entonces él va a decir, no, tenemos que aumentar la frecuencia cardíaca porque todavía falta 1 kilómetro más para llegar a la meta. Y al aumentar la frecuencia cardíaca también necesita aumentar el volumen sistólico. ¿Por qué? Porque le va a decir los músculos, nosotros ya no tenemos energía, manacanchu hanchu, nosotros ya no tenemos ATP, nosotros necesitamos oxígeno. ¿Para qué? Para que se produzca ATP y producimos la respiración celular. Y para tener mayor ATP y energía y oxígeno, necesitamos más flujo sanguíneo. Es por esa razón
que dice que los propios receptores monitorizan los cambios, en este caso, del movimiento, para aumentar volumen y aumentar frecuencia. ¿Listo? Lo que vimos, ¿se acuerdan? Respiración celular aeróbica, los maratonistas, por ejemplo. Los vasoreceptores, dice la presión de estiramiento de los vasos. ¿Cuándo se van a estirar más los vasos? Cuando yo tenga un aumento de presión. ¿Cuándo voy a tener un aumento de presión? Si aumenté mi volumen de líquido y aumenté mi frecuencia cardíaca, es como cuando ustedes abren el grifo. Cuando abren el grifo, están aumentando la frecuencia. Al aumentar la frecuencia, si abren más y más y más, está aumentando el volumen y sale con más fuerza. Y al salir con mucha fuerza, choca las paredes de las arterias, la sangre, y eso en relación a los vasoreceptores me va a modificar. Vamos a ver que tenemos a nivel de la carótida y a nivel de la arteria aorta más adelante. Los quimiorreceptores es los químicos en sangre que me producen algunas modificaciones. El óxido nítrico, no se olviden, repetición 1999 que les estoy haciendo. El óxido nítrico me produce una vasodilatación. El ácido láctico, el pH, que quería decir, ¿se acuerdan ustedes que habíamos mencionado? El famoso pH, que es la cantidad de hidrogeniones que pueda tener. Si yo tengo mucho, me produce acidez y eso me produce vasodilatación. En relación, si me falta oxígeno, si tengo mucho dióxido, también me van a producir modificaciones. Tengo poco oxígeno y tengo mucho dióxido. ¿Qué quiere decir? Que necesito un aumento de sanguíneo porque tengo poco oxígeno y los tejidos se están dando cuenta. Entonces me produce una vasodilatación. En relación al óxido nítrico, ya les dije, en relación al óxido nítrico, o sea, no se abrevia así, no se abrevia NO, óxido nítrico. Entonces, en relación al nítrico, son gases que están debajo del endotelio, en el subendotelio. Cuando yo necesito hay una modificación, el óxido nítrico actúa y me produce vasodilatación. Se dice concentración de químicos en sangre. Entonces, la modificación de cualquiera de esta concentración de pH, hidrogeniones, óxido nítrico, me va a modificar en un proceso de vasodilatación. Les estoy dando el ejemplo. Ya volvemos a repetir sistema simpático y parasimpático. El nervio de ustedes es su famoso nervio vago, que es el par craneal número 10. Me ayuda del sistema parasimpático, ojo, pero dice me disminuye la frecuencia cardíaca. Me ayuda a nivel del corazón, ¿ya? Cuando su corazón está roto de ustedes, el vago lo rompe más. El vago inhibe ese sistema simpático, ¿no? Por eso se llama parasimpático, para de inhibir al sistema simpático. Por en cambio, el simpático aumenta la frecuencia cardíaca y la contractilidad. Estos dos a nivel cardíaco. A nivel vascular sucede lo mismo, ya dijimos, voy a repetir, simpático, vasoconstricción. Parasimpático, en relación, obviamente, cuando me inhibe el sistema simpático, me inhibe el sistema simpático, se produce una vasodilatación. Y ya dijimos los neurotransmisores, noradrenalina, adrenalina, y en los parasimpáticos, acetilcolina. ¿Listo? Vamos entonces, nos comprendieron eso, pero me voy a ir acá a la siguiente imagen. En relación a los vasoreceptores, ¿qué es lo que sucede? Aquí, esta imagen de acá. Síganme con la flechita, estoy dibujando la flechita. Aorta ascendente, callado de la aorta, este tronco de acá que estamos viendo nosotros en imagen, del lado, solamente hay un tronco grandote en el lado derecho que me va a dar origen a esta arteria carótida y a esta arteria que se llama subclavia. Ahora, eso es del lado derecho, obviamente, y aquí del lado izquierdo tengo lo mismo, tengo carótida y tengo subclavia. ¿Qué es lo que sucede? Sucede que, acuérdense, ¿qué significaba seno? ¿No? Si yo me voy a la imagen acá, donde está apuntando la carótida y dice vasoreceptor carotidio, ¿qué es lo que vemos a diferencia de la otra arteria, de la subclavia? ¿Qué es lo que se ve? Aquí está más dilatada. Seno era un espacio
espacio, ¿se acuerdan? El famoso seno paranasales arriba, ¿no? ¿Verdad? Los senos mamarios, ¿cuáles son los senos mamarios? Entre las dos glándulas mamarias, el espacio que se denomina seno. No es como algunos dicen, ¿no? El seno de la mujer, y piensan que son las glándulas mamarias, son los espacios entre las glándulas mamarias. ¿Por qué les digo esto? Para que se queden en la mente con la palabra seno igual a espacio. Seno carotidio, un aumento del espacio a nivel carotidio. ¿Qué quiere decir? Si la sangre está saliendo, no sé si ven la manito, me confirma si ven la manito. Sí, ven la manito, me confirman por favor. Como loco estoy hablando. Sí, ven la manito, ¿no? Bien, ya. Ahí está manito. La manito esta de acá está tocando. ¿Qué quiere decir? Por donde pasa por acá, la presión va a salir fuerte. Dijimos que la sistólica sale dependiendo de la persona 120, 110. Entonces, esa presión que se está inyectando va a chocar ¿dónde primero? Es como ustedes, agarran una manguera y botan el aire, el agua hacia el techo. ¿Dónde va a caer? En el callado aórtico. Entonces, el primer receptor de presión que recibe la información de la fuerza de eyección es este de acá, el callado aórtico. Entonces, aquí yo encuentro mi receptor. Luego la presión de la sangre sigue saliendo y el siguiente que yo encuentro es a nivel de la carótida, ¿no? Estamos viendo a la carótida, a la arteria carótida, a este nivel que se está dilatando. Entonces, ese es el seno carotidio. Entonces, estos dos varos que se les queden en la mente, varo, ¿no? Un barómetro. ¿Qué decía el barómetro cuando ustedes pasaban en su colegio química? Yo me acuerdo que cuando pasábamos, empecé a ver las presiones, ¿no? Cuando medíamos la presión en relación al alcohol y al agua, ¿no? En relación a presiones de barometría, eso me daba a entender de presión. Entonces, el baroreceptor es la presión sanguínea. Si mi presión aumenta, entonces yo tengo que ir hacia dónde? Tengo que ir a este joven de acá, que es el bulbo. Pero a este nivel hay un nervio, su nervio de ustedes, el nervio vago. Y a este otro nivel, un nervio que se denomina glosofaringeo. ¿Qué quiero que comprendan? Estos nervios vago y glosofaringeo que están en números romanos, ¿no? Esos, esos, esos nervios son los famosos pares craneales. No se olviden que pares craneales quiere decir pares, dos craneales que salen del cráneo. Entonces, estos nervios salen desde el cráneo, salen por los agujeros de la base del cráneo y llegan hasta la zona del callado de la aorta y hasta el seno carotidio. Existen 12, del 1 al 12. Cada uno tiene un nombre específico, ¿ya? 1, olfatorio, número 2, óptico, número 3, motor ocular común, número 4, troclear o patético, número 5, trigémino, número 6, motor ocular, número 7, facial, número 8, vestíbulo coclear, número 9, glosofaringio que estamos viendo ahorita, número 10, el nervio de ustedes, el vago, número 11, espinal, y número 12, el hipogloso. Son 12 y cada uno tiene un nombre. ¿Qué quiero que entiendan? No se olviden el número 10 y el número 9 en este caso, ¿ya? El 10 recoge del callado y el 9 recoge la información del carotidio. De tal forma que llegó el bulbo y dice, la presión está elevada. Entonces nosotros tenemos que hacer un mecanismo de bajar la presión. ¿Cómo puedo bajar la presión? Por el mismo nervio vago. Entonces el nervio vago venía del baroreceptor aórtico y del bulbo va a ir a la zona auricular. Y le va a decir, ¿se acuerdan que había el famoso nódulo sinusal? Entonces le va a decir al nódulo sinusal, bueno, nódulo sinusal, tenemos que adecuar la fuerza de contracción porque aquí hay mucha presión, entonces empieza a relajar. Por eso decía, en relación a la contractilidad, el nervio vago me va a controlar la contractilidad cardíaca, la fuerza de contracción. ¿Listo? Por en cambio, cuando yo tenga, por ejemplo, una bajada de presión, obviamente aquí va a ser lo contrario, el sistema simpático. Entonces el sistema simpático viene por la médula espinal, el nervio viene, pasa a los ganglios simpáticos y llega al corazón y le dice, aumenta la contractilidad porque yo sentí, le dice,
que la callado de la aórtica y el seno carotídeo están con baja presión. Supongamos que su presión de ustedes arterial disminuyó. Entonces, acelera, como dice acá. Es un acelerador cardíaco. ¿Listo? Eso sería a nivel del varorredor en relación a su función. Esta otra imagen que ustedes ven acá, estos son los quimiorreceptores, los que decíamos que me detectan la cantidad de químicos. Por ejemplo, esta es una imagen gráfica muy bonita porque me demuestra que tengo 5 zonas de quimiorreceptores. Aquí 1 y 2 a nivel del glomus carotídeo. ¿Qué quiere decir glomus carotídeo? Yo me acuerdo que en la universidad nos decían glomos carotídeos es como una protuberancia o aumento entre las dos carótidas. Por eso dice carotídeo acá. Si bien esta es la carótida primitiva, dense cuenta diferente a la anterior. Esta es la carótida común o primitiva. Primitiva común porque es la inicial. Y esta es externa, luego se divide en interna y externa. ¿Se acuerdan de la anterior imagen? Solamente estábamos hablando de la carótida primitiva, no estábamos hablando de más arriba. Cambio acá, estamos hablando ya de la parte más superior, de la zona del cuello. Este glomo carotídeo está a nivel de la carótida interna, ¿no? Y un glomo, o ustedes pueden buscar como glomos, quiere decir que es una masa celular. Son células que están a ese nivel y esas células son las encargadas de cuando pasa un aumento de oxígeno, disminución de oxígeno, o lo contrario, o el pH sube, le informa también por los mismos nervios, por el nervio glosofaringio, quiere decir que el nervio glosofaringio también llega, ¿no? Le va a informar a lo que es el bulbo y al igual el nervio vago. Pero si se dan cuenta, en la aorta tengo 3 son los glomos carotídeos. ¿Por qué? Porque la callado de la aórtica, del callado aórtico es como una curvatura y entonces está en toda su extensión. Va a recoger la información, lo mismo, si tengo químicos aumentados o disminuidos. ¿Cuáles químicos? Óxido nítrico, oxígeno, dióxido y lo que es mencionado, el pH. Y me manda al bulbo raquídeo la información y al bulbo me manda si va a ser su función simpática o parasimpática, si va a estimular o va a inhibir, si va a haber una contractilidad aumentada o una contractilidad disminuida. ¿Listo? Y eso es lo que me resume en todo este cuadro que hemos acá en relación a la regulación nerviosa. Reflejo aórtico me regula la presión sistémica, se propaga por el lago, se propaga por el glosofaringio, regulación de la presión sanguínea del cerebro. ¿Por qué menciona esto sistémico y cerebro? Porque ya dijimos carótida está a nivel del cuello y está próximo a la zona cefálica. Y en cambio el aórtico es por donde va la circulación mayor o sistémica. En relación a los quimiorreceptores, aquí tendrían que aumentarle cuerpo aórtico, son alrededor de 3 y en el cuerpo carotídeo son 2 en cada lado, ¿no? Cambios que detectan, que habíamos visto. ¿Se entendió? ¿Pueden confirmar? La principal función del bulbo, Darwin, en este caso, es regulación cardiovascular. Si hablamos de manera general, si ustedes se ponen a leer otro libro, les va a decir que regula la presión arterial, regula lo que es la frecuencia respiratoria, regula lo que es los vómitos. Entonces, pero en este tema, regulación de la presión arterial por medio cardiovascular. El bulbo recibe varias funciones, Jennifer. No solamente es esa, porque ya van a entender cuando entran a las carreras que el bulbo es una zona donde salen los pares craneales que les nombré hace rato, ¿no se acuerdan? Olfatorio, óptico, motocular, todos esos nombres que les nombré salen salen del bulbo. ¿Ya? ¿Listo? ¿Se entendió? Otra pregunta que había arriba, cuando ingresamos adrenalina, ¿nuestro cuerpo aumenta la presión? Sí, justamente cuando una persona llega a un accidente Darwin, lo que se le da es adrenalina, ¿no? Para aumentar la presión. Y por lo contrario, ¿no? A veces ustedes han visto que las mujeres embarazadas tienen aumentada la presión y ellas obviamente producen de manera hormonal o de manera por las hormonas y todo eso, óxido nítrico. ¿Y qué hacía el óxido nítrico? Hacía vasodilatación para ayudar a disminuir, ¿no?
Y el óxido nítrico no podemos estimular mucho y por eso es que también se puede colocar. Igual que la adrenalina, el óxido nítrico de manera artificial me ayuda en la vasodilatación. El bulbo raquídeo, como está cerca del agujero, ¿se acuerdan, Janet, te acuerdas del agujero magno? ¿Dónde? Y te respondo. Me está preguntando Milka. Acá si a Milka. ¿Qué hora es? Pues? Me faltan 3 minutos. Janet Salguero, ¿te acuerdas del agujero magno? Si te acuerdas, dime sí o no. Y ahí yo respondo, ¿no? Ya, hasta que responda Janet. El agujero magno, ¿se acuerdan que era el agujero del hueso occipital que se relacionaba con la primera vértebra, que era el famoso atlas? Si el bulbo, si la persona tiene eso con el foramen magno, ¿no? Si yo tengo un edema cerebral, entonces, ¿qué es lo que sucede? Franco, ¿me pones la pregunta que hiciste, por favor, que hicieron? Si yo tengo un edema cerebral, quiere decir que está aumentando el líquido. Al aumentar la presión del cráneo, ¿por dónde va a salir? Si aumenta la presión del cráneo, ¿por dónde va a salir? Obviamente por el foramen magno. Y al salir por el foramen magno, lo primero que sale es el bulbo, y eso se llama hernia vulvar. ¿Qué quiere decir hernia? Algo que sale del orificio natural. ¿Cuál era su orificio natural? En este caso, el foramen magno. Y sale y comprime, entonces esa persona va a tener presión elevada, taquipnea, entonces me modifica todo. Entonces, Franco, acuérdate de la pregunta y le escribes, por favor. ¿Listo? ¿Comprendieron entonces esa primera parte? Varoreceptores, quimioreceptores. ¿Cuál es el hueso donde pasa la médula espinal? Ah, facilinga. ¿Qué colocaste? No me digas que colocaste etmoide. ¿Comprendieron? Si no comprendieron, me confirman. Ya esto lo dejamos para el día de mañana porque son las 29. Y yo no tomé chiquicho que ya me está doliendo la cabeza. Ya. Josué, occipital y foramen magno. Sí, foramen manolada. Hubieron hartas preguntas. Ya bueno, ya concluimos el tema con esa parte. Mañana continuamos con la parte hormonal y detener la grabación porque a veces aburreras. Entonces, se comprendió, ¿no? De todas formas, como les estaba mencionando, yo les estoy haciendo unos videos, así como el de muscular, digamos, ¿no? En esta parte de acá, para que ustedes comprendan un poquito mejor. Pero ya les estoy cumpliendo con los mapas mentales, entonces los mapas mentales les va a ayudar mucho, 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 mucho. Entonces, denme hasta el día miércoles y yo les subo los videos pendientes para ir avanzando, ¿ya? Subirlo así bien detallado. No hay ninguna duda, nos despedimos, ¿ya? Entonces, cualquier cosita van a estar atentos al drive. Yo subo comúnmente los mapas mentales en la mañana porque como no tengo tiempo en